Bienvenidos a Ecos Literarios. En esta ocasión, continuamos con Wudong Qiankun, Universo Marcial. Cierra los ojos, relájate y déjate llevar por esta historia que está a punto de comenzar. Comenzamos. Capítulo 546, General de Fuego, General de Montaña en un gran salón dorado. El interior del gran salón estaba cubierto por un brillo dorado brillante. Fue grandioso y majestuoso. En este momento, un par de figuras estaban sentadas dentro del gran salón. Mientras tanto, la atmósfera era severa y fuerte. Dos figuras estaban sentadas en un trono al frente del gran salón. Uno podía ver vagamente una onda impactante que se extendía lentamente desde ambos cuerpos. El que estaba sentado a la izquierda del trono vestía ropa carmesí. Su cabello también era completamente rojo fuego, apareciendo como un racimo de llamas ardientes ferozmente. Había dos cuentas rojas ardientes girando lentamente en su mano. Su rostro de aspecto casual y su postura perezosa hicieron que no sintonizara con la atmósfera severa dentro del gran salón. Sin embargo, nadie se atrevió a reprenderlo. Sentado a su izquierda, estaba un hombre fuerte con un cuerpo enorme. El hombre era completamente inexpresivo y parecía una montaña cuando se sentó en el trono. Un aura pesada que tenía dificultades para esconderse se extendió por su cuerpo. Tianzhen, ya hemos esperado en este lugar durante casi 2 meses. La guerra de los 100 imperios está a punto de comenzar pronto. Debes saber que no tenemos mucho tiempo que perder en este lugar. Los ojos del hombre fuerte vestido de gris miraron una figura en el medio del gran salón de una manera indiferente. Su voz era como un rugido, haciendo que todo el salón temblara un poco. Si uno moviera los ojos hacia abajo, vería que había una figura familiar parada en el medio del gran salón. Pertenecía a Tianzhen, quien tenía algunos rencores con Lin Don en ese entonces. Sin embargo, esta persona, que una vez fue un señor de esta región del noroeste, tenía una expresión modesta frente a estas dos personas. Hermano mayor Muang, ese Lin Don definitivamente debe haber recibido noticias de tu llegada. Por lo tanto, se ha escondido a propósito. Si decidimos retirarnos ahora, podríamos terminar haciendo lo que él quería. Además, también hubiéramos perdido 2 meses esperando. La sonrisa que se usó en el rostro de Tianzhen tenía un sentimiento adulador mientras se apresuraba, dijo. También soy consciente de que el hermano mayor Muang y el hermano mayor Tianmo deben prepararse para la posterior guerra de los 100 imperios. Sin embargo, Lin Don ha obtenido la herencia de 2 de las 4 grandes sectas misteriosas. Si puedes acabar con él, la herencia aterrizaría en manos de los hermanos mayores. En ese momento, tu fuerza aumentará y tendrás más tácticas, incluso cuando te enfrentes a los oponentes en esa guerra de los 100 imperios. Este Tianzhen fue de hecho bastante elocuencia. Además, también entendió claramente que las cosas podían atraer a los dos frente a él, que tenían expectativas extremadamente altas. Por lo tanto, después de decir esas palabras, incluso el hombre aparentemente casual de túnica roja detuvo las cuentas rojas brillantes que giraban en sus manos. Miró a Tianzhen y dijo sonriendo, realmente puedes decir todo lo que quieras con esta boca tuya. Sin embargo, lo que ha dicho es correcto. Como ya hemos esperado 2 meses, no importa si tenemos que esperar unos días más. Mientras decía estas palabras, el hombre vestido de carmesí estiró su cintura perezosa y dijo en broma, además, también deseo ver a esa persona que realmente podría derrotarlos a los 3 señores supremos de la región noroeste. Durante este periodo de tiempo, he oído hablar de una gran cantidad de caballos oscuros que habían aparecido de varios lugares. Sin embargo, no hay muchos de ellos que puedan cumplir con nuestras expectativas. Su Tianmo se originó en un superimperio y tenía un trasfondo incomparablemente grande y poderoso. Aunque había algunas personas afortunadas en este antiguo campo de batalla que se habían convertido en alguien genial de la noche a la mañana después de obtener un tesoro, eran como algunos advenedizos a los ojos de su Tianmo. De hecho, había acabado con un buen número de caballos oscuros que habían aparecido repentinamente durante este periodo. Hermano mayor Tianmo, este Lin Don es realmente muy problemático de tratar. Si no es porque las noticias son precisas, no creo que venga de un imperio de bajo rango como el gran imperio Yan. Tianzhen pronunció con gravedad. En ese caso, realmente debo conocerlo. Su Tianmo abrió la esquina de su boca. Su sonrisa tenía una sensación densamente fría. Todo el cuerpo de Tianzhen se enfrió al ver su sonrisa. No se atrevió a decir nada más. Sabía que a pesar de la manera casual de su Tianmo, tenía un carácter bastante errático. Además, odiaba a quienes confiaban en los tesoros y la herencia para avanzar rápidamente a la cima. Un número desconocido de estos llamados caballos oscuros ya ha muerto en manos de esta persona durante este periodo de tiempo. Muang, que todavía estaba en el trono a un lado, de repente se inclinó un poco hacia adelante.
Su mirada miró hacia el cielo fuera del pasillo. Una sonrisa apareció lentamente en ese rostro indiferente. Parece que ha aparecido la presa. Su Tianhuo también se sintió un poco sorprendido al mismo tiempo. La sonrisa juguetona en la esquina de su boca de repente se volvió más densa. Inmediatamente se puso de pie y salió directamente del gran salón. Mientras sus pies caminaban, un poderoso poder Yuan también surgió de su cuerpo como una inundación. El hombre de aspecto musculoso detrás de su Tianhuo también se puso de pie y lo siguió lentamente. ¿Está finalmente dispuesto a mostrarse? Tianzhen también entendió algo después de ver la espalda de estos dos. Una sonrisa feroz apareció de inmediato en su rostro. Quería ver si Lindon seguiría siendo tan arrogante como lo era en ese entonces frente a la situación actual. Tianzhen sintió una oleada de alegría en su corazón en el momento en que pensó en la manera miserable de Lindon. Después de lo cual, rápidamente giró su cuerpo y lo siguió. Sabía que a partir de hoy, los milagros de Lindon probablemente llegarían a su fin. Debido a la aparición repentina de la espiral espacial, todo el salón antiguo se había convertido en un alboroto. Innumerables miradas que contenían diversas emociones se dispararon en este momento. Esas miradas estaban llenas de curiosidad, codicia y emociones de regodeo. Esto se debía a que sabían quién salía de ese lugar y también sabían qué tipo de encuentro tendrían las personas que aparecieran. Mucha gente esperaba en este salón antiguo. Una de las principales razones fue porque estaban esperando la llegada de este día. El remolino espacial giratorio se detuvo lentamente frente a la innumerable cantidad de miradas. Después de lo cual, dos figuras emergieron de su interior y finalmente aparecieron frente a la vista de todos. En este instante, toda la ciudad pareció haberse quedado en silencio instantáneamente. La extraña atmósfera dentro de la ciudad había causado de manera similar que los dos, que acababan de salir del remolino espacial, se asustaran. Inmediatamente, Lindon frunció ligeramente las cejas. El hermoso rostro de pequeño Armiño detrás de él dibujó una sonrisa de regodeo. Parece que siempre hay problemas, no importa a dónde vayas. Lindon no pudo molestarse con la broma de pequeño Armiño. Bajó la cabeza y miró las masas negras de cabezas humanas en esta ciudad. Sus ojos se hundieron levemente, pero había una pequeña ondulación en su voz. Parece que estamos siendo atacados. Tú y Little Flame tomaron la herencia de dos de las 4 grandes sectas misteriosas. Cualquiera sentiría envidia con tal ganancia. Además, ninguno de los dos tiene la experiencia del grupo de Liu Bai. ¿Serían tontos esas personas si no intentaran exprimir un kaki suave como tú? Pequeño Armiño se rió sin corazón. Es solo que no sé qué clase de gran ser está tratando de pellizcarme, este suave kaki, esta vez. Lindon se rió entre dientes. Aunque pronunció estas palabras con la boca, sus ojos se dirigieron hacia el salón dorado más deslumbrante de toda la ciudad. Sintió 2 auras extremadamente poderosas desde ese lugar. Ese tipo de aura es aún más fuerte en comparación con un experto en etapa 3 Nirvana Yuan. Parece que estas personas tienen la capacidad de intentar la 4ª tribulación Nirvana. Son realmente bastante poderosos y creo que deberían ser miembros del llamado Ranking Nirvana. Pequeño Armiño se rió. Sin embargo, su rostro no reveló la menor seriedad. Junto con la recuperación actual, el aura dominante del demonio celestial Armiño había vuelto a fluir desde sus huesos. A pesar de que Lindon le prohibió usar a la ligera la fuerza de un demonio celestial Armiño, todavía no era una tarea difícil para lidiar con tales individuos. De hecho, hemos conocido a algunos grandes seres. Lindon asintió. Este tipo de gran ser ya estaba lo suficientemente calificado para avanzar en el ranking Nirvana. Si Lindon se encontrara con un experto antes de ingresar a este antiguo tesoro, tal vez solo podría esconderse temporalmente. Sin embargo, ahora mismo, Lindon y pequeño Armiño estaban suspendidos en el aire. Se sonrieron el uno al otro, pero no mostraron ningún signo de irse de inmediato. Esto provocó que un gran número de personas en la ciudad levantaran las cejas en silencio. Sin embargo, dejaron escapar una risa fría poco después. Si estos dos tipos supieran qué tipo de personas eran sus oponentes esta vez, era probable que sus expresiones se volvieran bastante feas. Jaja, todavía puedes reír a pesar de que se acercan grandes enemigos. El coraje de ustedes dos ha excedido un poco mis expectativas. Cuando todas las miradas en esta ciudad se enfocaron en las dos figuras en el cielo, una risa casual finalmente resonó en el lugar. Después de lo cual, todos vieron a dos figuras saliendo del pasillo de color dorado. Dieron un paso a la vez en el espacio vacío mientras salían tranquilamente. Una conmoción se generó dentro de la ciudad en el momento en que aparecieron estas dos figuras. Claramente, su reputación era muy conocida por estas personas. Lindon observó las figuras que caminaban lentamente por el aire. La persona que lleva ropa carmesí. Su pelo rojo fuego también era bastante llamativo. Una sonrisa juguetona colgaba de su rostro.
Detrás de él había una persona de aspecto indiferente con un aura que estaba llena de presión. Sutiano volvió la cabeza hacia Lindon y sonrió. Gran Imperio Gan, General de Fuego Sutiano, General de Montaña, Muang. La voz del hombre fuerte era un rugido fuerte, que parecía un trueno. Gran Imperio Yan, Lindon. Lindon extendió su mano. Ignoró la actitud y el comportamiento extremadamente presionantes de estos dos. Te hemos esperado durante mucho tiempo. La sonrisa en el rostro de Sutiano fue muy cálida. Miró a Lindon y dijo con seriedad, tenemos los ojos puestos en la herencia de las 4 grandes sectas misteriosas, ¿por qué no nos los entregas? Lindon volvió la cabeza y miró a Pequeño Armiño. Este último abrió la boca en una sonrisa y comentó, parece que son incluso más arrogantes que yo. Lindon negó con la cabeza con brusquedad. Después de lo cual, miró a Sutiano. Usó un tono cortés similar cuando dijo, si te das la vuelta y te vas ahora, no me importará tu actitud. ¿Qué dices? Sutiano se frotó la nariz. La sonrisa en su rostro era brillante pero sus ojos se habían vuelto oscuros y solemnes en ese momento. ¿Dices otra vez? Mi hermano mayor les ha pedido a todos que se pierdan ahora. El espacio detrás de Lindon se derrumbó repentinamente cuando el remolino espacial se detuvo. De repente, un aura monstruosa y feroz se desvaneció. En este momento, era como si toda el área se hubiera vuelto roja como la sangre. Una voz baja y profunda que parecía haber sido transmitida desde las tierras de los demonios se emitió desde dentro del remolino. Estaba impregnado de intención asesina, lo que provocó que las expresiones de innumerables personas cambiaran como resultado. Capítulo 547. Tit por tat. Una fiereza surgió desde el interior del remolino espacial e impregnó todo el lugar. La temperatura parecía haberse vuelto helada en este momento. Muchas miradas dentro del salón antiguo se sorprendieron un poco cuando miraron hacia el remolino espacial que se abrió una vez más. Claramente, se sorprendieron por el aura aterradora y feroz que había aparecido de repente. Los ojos de Sutiano y Muang también se congelaron en este momento. Inmediatamente miraron el remolino espacial mientras que la expresión juguetona en sus caras de antes se redujo ligeramente. Al estar en posesión de tal aura, era probable que esta persona no fuera como esos caballos oscuros advenedizos que habían conocido antes, que se habían vuelto fuertes de la noche a la mañana al confiar en los tesoros. Una figura extremadamente fuerte emergió lentamente desde el interior del remolino espacial bajo el foco de innumerables miradas, después de lo cual, la figura caminó hacia adelante y apareció frente a todos mientras estaba acompañada por un aura feroz que la impregnaba. El cuerpo de la fuerte figura gigante estaba cubierto de cicatrices deslumbrantes. Se cruzaron como numerosos 100 pies trepadores. Una barra de metal de color negro se sostenía sobre sus hombros, lo que lo hacía parecer un demonio que se movía de una montaña que se había originado en la antigüedad. Su aura era aterradora. El cuerpo de ese general de montaña Muang ya era bastante deslumbrante. Sin embargo, frente a este cuerpo gigante, parecía algo insignificante. Little Flame. Lindon se sorprendió inicialmente al ver esta figura fuerte que había dado un paso adelante. Una expresión de alegría surgió de inmediato en sus ojos. Esta figura era, naturalmente, Little Flame, que había salido de su retiro en el Salón Tigre Blanco. Después de 4 meses de entrenamiento duro y amargo, el aura de Little Flame ya se había vuelto bastante aterradora. Este tipo de ferocidad hizo que incluso Lindon se sintiera un poco temeroso. Realmente no sabía qué tipo de entrenamiento severo había sufrido Little Flame durante este periodo de tiempo. Hermano mayor. El color escarlata en los ojos de bestia salvaje rojo sangre de Little Flame desapareció como un torrente cuando su mirada se posó en Lindon. Una sonrisa tonta apareció en el rostro feroz, destruyendo por completo la atmósfera feroz que se creó anteriormente. Algunas de las personas de ojos agudos pasaron sus miradas sobre Lindon y Little Flame con cierta sorpresa al ver esta escena. Claramente, fue inesperado que este tipo que parecía una bestia feroz de la antigüedad, en realidad revelara una apariencia tan tonta frente a Lindon. Pequeño Armiño al lado cruzó los brazos sobre su pecho, mientras su mirada miraba a Little Flame con gran interés. Sonriendo dijo, jeje, parece que este tipo ha ganado bastante durante este periodo de tiempo. Segundo hermano, ¿tienes un cuerpo físico ahora? Little Flame volvió su atención hacia Pequeño Armiño, antes de abrir la boca y sonreír. Aunque era la primera vez que veía a Pequeño Armiño en esta forma, todavía podía sentir un olor familiar de este último a través de sus agudos sentidos. Pequeño Armiño asintió con pereza. Poco después, de repente recordó algo y su expresión cambió de inmediato. Dijo con enojo, «¡Qué tontería, segundo hermano! Soy el hermano mayor, el abuelo Armiño ha vivido más tiempo del que ustedes dos sumaron juntos». Little Flame se rascó la cabeza. Después de lo cual, tomó la vara de color negro en su mano y habló de manera honesta y recta. «El hermano mayor dijo que tú eres el segundo hermano. Por lo tanto,
Eres el segundo hermano. La hermosa cara de pequeño Armiño se había convertido directamente en algo como el hígado de un cerdo al escuchar esto. Parecía que estaba a punto de saltar de furia. ¿No es un poco cómico montar un espectáculo así aquí? Esta desagradable interrupción apareció de la boca de su Tianguo. En este momento, la sonrisa en su rostro ya había desaparecido. Sus ojos estaban densamente fríos mientras miraba a Little Flame antes de decir lentamente, eres el primero que se atreve a ordenar que mi gran imperio Gan se pierda. Entonces peleemos. La mirada simple y honesta en el rostro de Little Flame desapareció casi instantáneamente, no dijo palabras innecesarias. La varilla de metal en su cabello emitió un silbido, mientras rasgaba el aire antes de apuntar directamente hacia su Tianguo. Inmediatamente, un aura feroz estalló una vez más desde el interior de su cuerpo. La expresión en los ojos del grupo de su Tianguo se hundió lentamente al ver esto. Estaba claro que esta era la primera vez que conocían a una persona que se atrevía a actuar con tanta arrogancia frente a él. Esta no es la primera vez que conozco a personas que piensan que son un pez gordo, solo porque han obtenido una herencia. Sin embargo, es la primera vez que conozco a alguien como tú que actúa con tanta arrogancia. Su Tianguo inhaló una profunda bocanada de aire. Una sonrisa apareció una vez más en su rostro. Sin embargo, esta sonrisa contenía una densa intención asesina. Parecía que la actitud del grupo de Lindon ya había comenzado a enfurecer a esta gran persona, que era uno de los 4 generales del Gran Imperio Gan. Somos miembros del Gran Imperio Gan. Ese Muang, que había estado en silencio, de repente abrió lentamente la boca y habló. Su voz baja y profunda tenía una rica presión. Esas últimas 3 palabras podrían considerarse una existencia que nadie podría permitirse ofender en este antiguo campo de batalla. Sin embargo, solo estas 3 palabras están lejos de ser suficientes para hacer que entreguemos la herencia que hemos obtenido con gran dificultad. Lindon también sonrió. Era consciente de la presión que traían estas 3 palabras. Al mismo tiempo, sin embargo, le fue imposible retroceder por eso. Habían puesto demasiado esfuerzo por esta herencia. Olvídate de los superimperios. Incluso si las supersectas quisieran que entregaran obedientemente la herencia, Lindon los atacaría y los mordería si lo empujaran demasiado lejos. La ciudad entera se había vuelto mucho más tranquila en este momento. Todos aquí tenían algunas habilidades y, naturalmente, podían escuchar claramente las palabras del cielo que no estaban especialmente ocultas. Cuando escucharon las palabras de Lindon, muchos de ellos inhalaron un profundo aliento de aire frío dentro de sus corazones. Ya habían oído que este tipo no le tenía miedo a nada. Sin embargo, no esperaban que Lindon realmente actuara tan duro frente a un imperio tan grande. ¡Qué huesos tan duros! Tian Sen, que estaba frente al salón de color dorado, también se rió fríamente mientras miraba al cielo. Sus ojos contenían una rica expresión de regodeo. Sabía que la actitud del grupo de Lindon sellaría su única ruta de retirada. Te arrepentirás de esto. Su Tianguo, extrañamente, no se enfureció cuando escuchó la respuesta de Lindon. En cambio, habló de una manera tranquila. Una sonrisa también apareció en el rostro silencioso de Mu Huang detrás. Esta sonrisa parecía contener cierto ridículo. Sus grandes manos se curvaron lentamente antes de que un aura majestuosa repentinamente saliera de su cuerpo como una tormenta. ¡Ban! Little Flame avanzó. La sombra de su gran cuerpo cubrió directamente a Mu Huang. Un brillo feroz también brilló en sus ojos, mientras que la barra de metal en su mano rasgó el aire y se estrelló furiosamente contra Mu Huang. Los ojos de Mu Huang estaban fríos. Dio un salto hacia adelante y un resplandor dorado brillante surgió instantáneamente sobre su cuerpo. Un brazo de oro genuino hizo directamente una cabeza en contacto con la varilla de metal. ¡Clang! Se escuchó un sonido claro de metal al entrar en contacto. Las ondas de energía que se podían ver a simple vista surgieron de inmediato. El aire circundante emitió un zumbido ensordecedor bajo ese tipo de presión. Se desató una tormenta salvaje que hizo que el cuerpo de Little Flame y Mu Huang temblara violentamente. Después de lo cual, ambos dieron medio paso atrás al unísono. Esta escena apareció en los muchos ojos dentro del salón antiguo. Inmediatamente, las expresiones de muchas personas cambiaron. La mayoría de la gente aquí había oído hablar de la fuerza de Muang. Se rumorea que poseía la capacidad de intentar la cuarta tribulación nirvana. Además, era una persona poderosa que ya había avanzado en el ranking nirvana. Originalmente, todos pensaron que el resultado de la pelea entre estos dos definitivamente sería completamente unilateral. Sin embargo, no esperaban que estos dos fueran realmente iguales. ¿La alineación de Lindon, sin saberlo, se había vuelto tan poderosa? Ban.
El medio paso atrás de Little Flame acababa de aterrizar, cuando estabilizó con fuerza su cuerpo. En cambio, el destello de sangre dentro de sus ojos se vuelve aún más denso. Un deseo de batalla sediento de sangre se agitó lentamente en su rostro. En el siguiente instante, el pie de Little Flame pisoteó el cielo y en realidad se transformó en un resplandor de sangre que se disparó hacia adelante. La barra de metal en su mano se transformó en un sinnúmero de sombras de barras salvajes y violentas. Eran como una tormenta que tuvo un impulso impactante mientras cubrían a Muang. ¡Umph! La expresión de Sutiano inmediatamente se volvió densamente fría cuando vio que Little Flame en realidad lo había pasado por alto directamente y atacó a Muang. Apretó el puño y apareció una lanza de fuego rojo brillante. La lanza se sacudió, formando un arco agudo mientras penetraba rápidamente hacia la garganta de Little Flame. ¡Clank! Sin embargo, justo antes de que el ataque de Sutiano estuviera a 10 pies de distancia de Little Flame, un resplandor frío se precipitó y golpeó directamente la punta de la lanza. El cuerpo de Lindon también apareció frente a Sutiango al mismo tiempo. Permíteme ser tu oponente. No debes interferir en su batalla. Lindon sostuvo la lanza de hueso de cocodrilo celestial en su mano y habló en voz baja. Sonriendo miró a Sutiano, cuyos ojos se habían vuelto lentamente oscuros y solemnes. ¿Estás seguro de que tienes las calificaciones? Sutiano miró a Lindon. La sonrisa en la esquina de su boca mostró gradualmente rastros de ferocidad. Lindon sonrió. Sin decir nada más mientras levantaba lentamente la lanza de hueso de cocodrilo celestial en su mano. Señaló con el dedo hacia Sutiano en el horizonte. Esa provocación fue algo evidente. Eres una persona en el ranking Nirvana, ¿tendré la calificación para avanzar en el ranking Nirvana si te derroto? La rabia en la esquina de la boca de Sutiano se volvió cada vez más densa. Ya no tenía la misma apariencia casual que antes. Esta aterradora onda se extendió lentamente por su cuerpo. Su siniestra voz resonó en este antiguo salón. Piensas demasiado. Una persona muerta no tendrá ninguna calificación. El corazón de todos se sacudió cuando la intención asesina de Sutiano se volvió más densa. Sabían que Sutiano no dejaría descansar este asunto hoy. Capítulo 548. Una batalla feroz. El formidable poder Yuan surgió del cuerpo de Sutiano en un instante. Sus ondulaciones se cedían con creces el poder de un practicante ordinario de la etapa 3 Yuan Nirvana. Cuando sintió esas ondulaciones, la expresión de Lindon se volvió un poco más seria. Aunque el tono de Sutiano era arrogante, no se podía negar que tenía derecho a hacerlo. Tal demostración de fuerza de hecho superó a esos caballos oscuros que se habían vuelto poderosos al encontrar algunos tesoros. Sin embargo, la fuerza de Lindon no se ganó de la noche a la mañana con la ayuda de tesoros. Desde el momento en que entró en el campo de batalla antiguo con la fuerza inicial de su etapa manifestación avanzada, trabajó de manera constante y experimentó numerosas batallas sangrientas y amargos entrenamientos antes de alcanzar lo que tenía hoy. Por lo tanto, si Sutiano tratara a Lindon como cualquier otro caballo oscuro sin tacto, el resultado superaría gravemente las expectativas de Sutiano. Pequeño Armiño, déjamelo a mí. No hay necesidad de que hagas nada, dijo Lindon de repente mientras giraba la cabeza y lanzaba una mirada a Pequeño Armiño. Al escuchar esto, Pequeño Armiño frunció el ceño ligeramente. Sin embargo, sabía que Lindon estaba preocupado de que Pequeño Armiño pudiera revelar accidentalmente su identidad. Por lo tanto, solo pudo agitar la mano y contestar perezosamente, claro. De todos modos, no tengo ningún deseo de pelear contra este tipo de oponentes. Al escuchar estas palabras, Lindon negó con la cabeza impotente antes de darse la vuelta. Efectivamente, él vio la expresión de Sutiano oscurecerse. Parecía que estaba bastante molesto por las palabras de Pequeño Armiño. Espero que ambos puedan seguir siendo tan obstinados más adelante. Sutiano rugió. El ilimitado poder Yuan rodeó su cuerpo y se extendió como mareas vertiginosas. Lentamente levantó la lanza escarlata en sus manos y apuntó con su punta fría a Lindon. Lindon arqueó un poco las cejas. Justo cuando estaba a punto de decir algo, la frialdad en los ojos de Sutiano estalló. De repente, su cuerpo se lanzó hacia adelante mientras blandía la lanza escarlata. Numerosas rayas de lanzas afiladas como navajas se dirigieron a los puntos vitales del cuerpo de Lindon. Din din. Cuando las lanzas cargaron contra Lindon, sombras de lanzas de hueso afiladas como una navaja se elevaron y chocaron ferozmente con las lanzas. Inmediatamente, estallaron chispas cuando una violenta ráfaga de viento salió de su punto de contacto. Después de resistir tal ofensa de Sutiano, Lindon avanzó en lugar de retroceder. Con un paso hacia adelante y un tirón de sus brazos, la lanza de hueso en sus manos dibujó un astuto arco en el aire antes de empujar despiadadamente hacia el corazón de Sutiano. ¡Umph!
Cuando Sutianó vio lo despiadado que era el ataque de Lin Don, soltó un bufido frío, después de lo cual, el cuerpo de su lanza se curvó extrañamente en un ángulo asombroso y desvió por la fuerza la lanza de hueso entrante. Suiz. Después de que se detuvo el ataque de Lin Don, sus ojos parpadearon cuando los ataques frenéticos explotaron una vez más. Ambos eran expertos en el uso de la lanza. Mientras intercambiaban golpes, las sombras de las lanzas bailaron por todo el cielo. Cada uno de ellos ocupaba un lado del cielo mientras las chispas centelleantes que emergían deslumbraban a todos. Innumerables miradas se fijaron en el salón antiguo. Mientras los dos intercambiaban golpes, los rostros de algunos practicantes perceptivos se volvieron cada vez más solemnes. Se habían dado cuenta de que Lin Don no mostraba ningún signo de estar en una posición desventajosa, incluso frente a ataques tan poderosos de Sutianó. La lanza de hueso en su mano pudo bloquear perfectamente los ataques de Sutianó. En este momento, todos los espectadores entendieron claramente que las capacidades de Lin Don se habían fortalecido incontables veces desde que entró por primera vez en el antiguo campo de batalla. Mientras tanto, en el otro lado, Little Flame y General de Montaña Moang estaban en un tipo diferente de batalla. Ambos eran expertos en luchar con fuerza bruta. La batalla actual representó colisiones continuas entre los puños y la varilla de metal, una vista extremadamente satisfactoria visualmente. El cuerpo de Moang fue envuelto por un resplandor dorado resplandeciente. Claramente, había llevado su cuerpo dorado nirvana al límite. Por el contrario, Little Flame estaba cubierta con una armadura brillante de color sangre. Una aura intensa y diabólica se extendió por su cuerpo y pareció tener un efecto supresor en Moang. Little Flame era originalmente una bestia demoníaca y había pasado por numerosos y arduos entrenamientos. A pesar de que Moang había hecho un trabajo notable en el entrenamiento de su cuerpo físico, estaba claro que todavía no estaba a la par con Little Flame. Acompañado por un Sonic Boom ensordecedor, la varilla de metal negro atravesó el aire. En el momento en que la barra atrapó un pequeño error, pasó a través de la defensa de Moang y golpeó fuertemente su hombro. Golpear. Una fuerza poderosa y violenta explotó sobre el hombro de Moang. El musculoso cuerpo de Moang fue derribado varios pasos después de un solo golpe de la vara de Little Flame. El brillo dorado de su hombro también se atenuó ligeramente. Choque. Naturalmente, esta escena fue presenciada por todos los espectadores de abajo. Inmediatamente, estalló una serie de jadeos de alarma en la ciudad. Aparentemente, nadie esperaba que nadie como Little Flame pudiera obtener una posición ventajosa sobre Moang en una pelea. Frente al Salón Dorado, la expresión facial de Tianzhen cambió ligeramente cuando vio esta escena. Parecía que la herencia de la secta misteriosa había beneficiado sustancialmente al dúo de Lin Don. De lo contrario, no podrían lograr tales hazañas. Mientras Tianzhen pensaba en esto, su expresión se volvió extremadamente resentida y furiosa. Originalmente, él era el que debería haber recibido un gran impulso de poder de la herencia. Bastardos, ¿creen que es tan fácil lidiar con los 4 generales del gran imperio Gan? Me temo que aún es demasiado pronto para estar contentos con ustedes mismos. Tianzhen se burló siniestramente cuando una mirada siniestra apareció en sus ojos. Suos. La lanza de hueso afilada como una navaja de Lin Don pasó junto a la oreja de Sutianó a la velocidad del rayo. El viento helado que resultó levantó mechones de cabello. Poco después, la palma de Lin Don se disparó y chocó ferozmente con la palma de Sutianó. Un sonido bajo y profundo se hizo eco cuando una ráfaga de viento barrió el área. Ambos cuerpos fueron empujados hacia atrás simultáneamente. Bastante capaz. De hecho, eres diferente de esos caballos oscuros que he visto hasta ahora, dijo Sutianó mientras se tocaba la oreja mientras miraba fríamente a Lin Don. El cuerpo de Lin Don estaba tan erguido como una lanza. La lanza de hueso en su mano apuntaba hacia el suelo en un ángulo mientras todo su cuerpo estaba lleno de poder yuan ilimitado. Su demostración de poder no perdió en absoluto ante Sutianó. Parece que tu camarada no es rival para mi hermano. Lin Don sonrió con indiferencia mientras lanzaba una mirada a la otra batalla en curso. Es demasiado pronto para llegar a tal conclusión, se rió fríamente Sutianó. Poco después, su expresión facial se tensó gradualmente y sus manos comenzaron a formar una serie de extraños sellos manuales. Mientras tanto, el burbujeante poder yuan alrededor de su cuerpo se encendió de repente. Soy diferente a los que se parecen a ustedes y que dependen de una herencia. La fundación de un superimperio no es algo que la gente como tú de un imperio de bajo rango pueda imaginar. Boom.
Justo cuando Sutiano estaba a punto de actuar, un sonido de explosión profunda sonó repentinamente desde la batalla en el otro lado. Uno solo podía ver cómo el cuerpo de Muan parecía expandirse en tamaño mientras olas de poder Yuan poderoso y frenético barrían el área. Lindon observó el aumento repentino en las fluctuaciones de energía alrededor de los cuerpos del dúo de Sutiano. Sus ojos se volvieron más serios mientras hablaba en voz baja, finalmente revelando tus verdaderos poderes. Cuando los sellos de su mano cambiaron, el poder Yuan alrededor del cuerpo de Sutiano se volvió extrañamente rojo brillante. Desde lejos, se parecía a un mar de fuego que quemaba el horizonte. A medida que el mar de fuego se expandió, el cuerpo de Sutiano también se volvió escarlata. El color de su cabello rojo ardiente se profundizó hasta un tono rojizo oscuro hasta que pareció como si su cabello fluyera como sangre fresca. Prácticamente todos los ojos de toda la ciudad estaban fijos en el cielo. Podían sentir el horror de la ofensiva que estaba a punto de lanzar el dúo Sutiano. Parecía que el dúo de Sutiano no deseaba que la pelea se prolongara más. Lindon, el hecho de que ambos puedan llevarnos a esta etapa es definitivamente algo de lo que estar orgulloso. A medida que el mar de fuego se expandía, la voz retumbante de Sutiano tronó desde adentro. Acompañando su voz había una onda sonora abrasadora. La figura de Sutiano era apenas perceptible en el mar de fuego. En el siguiente instante, el mar de fuego comenzó a rodar una y otra vez cuando el espacio sobre el mar de fuego comenzó a romperse y una enorme sombra que estaba completamente envuelta en llamas emergió gradualmente. ¡Boom! Cuando apareció esta figura ardiente, la temperatura aumentó rápidamente, haciendo que el poder Yuan hirviera en un instante. Rob. Mientras tanto, el cuerpo de Mu Huan creció decenas de pies. El color de su piel rápidamente se tornó de un marrón terrenal e incluso se podían ver grietas y patrones veteados en su piel que emitían la sensación de pesadez y la estabilidad de una montaña. Desde lejos, Mu Huan básicamente se había convertido en una pequeña montaña. Jadear. Numerosos jadeos resonaron en toda la ciudad, cada mirada llena de miedo y fervor. Tales artes marciales eran algo que anhelaban día y noche. Como se esperaba de un superimperio, interesante. El mar de fuego se reflejó en los ojos de Lindon. Cuando las llamas se elevaron, bajó un poco el brazo antes de que su mano astuta se extendiera lentamente por su manga. En las profundidades de sus ojos surgieron rastros de llamas danzantes. Lindon, a continuación, dejaremos que ambos sean testigos de las artes marciales del alma del gran imperio Gan. No te arrepentirás de morir por estas artes marciales. De repente, una voz profunda resonó en el mar de fuego. Al momento siguiente, las llamas comenzaron a arder frenéticamente cuando la figura ardiente se formó por completo. Espíritu del demonio de la llama, quema todo lo que hay debajo del cielo. Cuerpo de la montaña bárbara, cambia las montañas. Aterradoras ondas de energía cayeron del cielo como un huracán. Al instante siguiente, el mar de fuego se disipó rápidamente cuando una figura alta y enorme de decenas de pies de altura y completamente envuelta en llamas apareció ante los ojos de todos. ¡Boom! Cerca de allí, el cuerpo de Muan finalmente dejó de expandirse. Los rastros de venas de formas extrañas comenzaron a extenderse a lo largo de su piel marrón como una montaña. Con los ojos llenos de frialdad, bajó lentamente la cabeza y miró a Little Flame. Esta pelea ha terminado. Una voz sombría de repente sonó desde el gigante en llamas y el gigante con forma de montaña al mismo tiempo. Dieron un paso adelante cuando un vendaval horrible acompañado por una fuerza destructiva envolvió rápidamente a Lindon y Little Flame. El poder de las artes marciales del alma era aterrador y espantoso. Capítulo 549. Mano desgarradora del cielo del dragón verde. Una tormenta de energía impactante se desplegó frenéticamente en el cielo. Dos puños enormes junto con un viento feroz y completamente indómito, transformado en una sombra que envolvió a Lindon y Little Flame. El aire explotaba por donde pasaban los puños. Incluso algunos de los edificios altos en la ciudad de abajo fueron presionados por el viento hasta que aparecieron numerosas grietas, lo que los hizo temblar e inestables. Fue solo un solo golpe, pero su poder había alcanzado un nivel tan feroz. Artes marciales del alma, Lindon miró el feroz viento rojo del puño mientras su reflejo se magnificaba rápidamente en sus ojos. Aunque hacía un calor incomparable, Lindon aún podía sentir una pizca de fría intención asesina en su interior. Sutiano claramente no planeaba mostrar piedad en su ataque. De hecho, es bastante fuerte. Sin embargo, todavía no es suficiente. Una sonrisa algo brillante apareció en el rostro de Lindon. En este instante, el resplandor de color verde surgió repentinamente desde el interior de su cuerpo. ¡Bam! El resplandor verde explotó. Antes de que Lindon pudiera contraatacar, el gran puño de ese gigante de fuego ya había llegado. Finalmente, se estrelló despiadadamente contra el resplandor verde que acababa de extenderse frente a los ojos de todos. ¡Boom!
Bam, se emitieron dos sonidos bajos y profundos y ensordecedores desde el cielo de una manera que causó que el corazón se apoderara del miedo. El primero se emitió naturalmente cuando el puño de fuego se estrelló contra el resplandor verde, mientras que el segundo se debió a que Little Flame en la distancia fue golpeada de frente por un puño del gigante en el que Muang se había transformado. Algunas voces lamentables se emitieron inmediatamente desde el interior de la ciudad después de ver esta escena. Incluso si fuera un experto en el etapa 3 Joan Nirvana que había recibido un ataque tan feroz y poderoso de frente, era probable que tuviera dificultades para evitar ser herido de gravedad. Sin embargo, su lástima no duró mucho antes de que cesara de repente. Esto se debió a que no pudieron ver ni una sola figura disparándose miserablemente hacia atrás desde ese resplandor verde o el resplandor de la sangre. De esa manera era como si la fuerza aterradora que estaba contenida en esos dos grandes puños fuera como grandes rocas pesadas que se hunden en el océano. Esta escena fue tal que cualquiera podría decir que algo extraño estaba sucediendo en el cielo. Dos puños enormes se habían estrellado despiadadamente contra el verde y el resplandor de la sangre, pero básicamente no se creó ninguna actividad. Las llamas se elevaron lentamente alrededor de la región del corazón del gigante de fuego en el cielo. Vagamente reveló la figura de Sutianó, que estaba escondida dentro de ella. En este momento, la expresión de Sutianó era un poco grave y solemne mientras miraba el resplandor verde que se extendía. La sensación que le devolvió el puñetazo le informó que este fuerte golpe no obtuvo el efecto deseado. Todo el cielo estaba en silencio. El resplandor verde que se había extendido gradualmente mostró algo de actividad. Se podía ver que el resplandor verde se estaba retirando rápidamente. Un momento después, una figura que estaba completamente envuelta bajo esa tenue luz verde apareció una vez más frente a los ojos de todos. En este momento, esa figura había extendido su mano derecha y estaba bloqueando bajo el enorme puño que estaba completamente desproporcionado con él. Sin embargo, esta mano aparentemente débil poseía una fuerza que hacía que ese enorme puño tuviera dificultad para avanzar incluso una pulgada hacia adelante. Ese puño atronador de Sutianó que fue suficiente para herir gravemente a un experto en la etapa normal 3 Joan Nirvana fue bloqueado directamente por una sola mano de Lin Don. Esta escena inmediatamente provocó que un gran número de personas inhalaran una bocanada de aire frío. Esas miradas que miraban a Lyndon parecían sugerir que estaban mirando a un fenómeno. También surgió repentinamente un alboroto desde el otro lado de la ciudad, mientras que el sonido de la inhalación de aire frío apareció en este lado. Los ojos de todos se volvieron, solo para ver que la luz de la sangre en la distancia se había dispersado. Little Flame, que estaba completamente envuelto en un resplandor de sangre, en realidad extendió su mano y abrazó directamente un enorme brazo del gigante en el que Muang se había transformado. Esa forma suya parecía como si quisiera arrojar a ese gigante a un lado. Buscas la muerte. Mu Huang también pareció haber sentido claramente la intención de Little Flame. De inmediato estalló de furia. Con un grito de enojo, otro puño fue lanzado hacia adelante sin piedad. Incluso el espacio en sí se había distorsionado un poco bajo esa aterradora tormenta de energía. Rob. El resplandor de la sangre surgió alrededor de Little Flame y un rugido de tigre bajo y profundo se emitió de su boca. No cedió ni un poco mientras avanzaba. La luz de la sangre impregnó su puño. Hizo contacto con el enorme puño de frente sin siquiera retroceder un poco. Crack. Un sonido fuerte y profundo que hizo que la cabeza de uno se adormeciera se emitió desde el punto de contacto entre el puño grande y el pequeño. Una onda circular aparentemente como una sustancia como la energía se separó salvajemente. El espacio circundante se había derrumbado por completo en ese instante. Un denso resplandor de sangre que contenía una monstruosa fiereza repentinamente surgió del interior del cuerpo de Little Flame. Este resplandor de sangre parecía haberse aglomerado vagamente en un enorme tigre de luz color sangre fuera de su cuerpo. Piérdase. Los ojos de Little Flame eran feroces. Las venas de sus brazos eran como pequeñas serpientes moviéndose. Una fuerza que era similar a una montaña salvaje estalló instantáneamente. Innumerables ojos se sorprendieron en este momento. Esto se debió a que habían visto que la enorme montaña como gigante en la que Mu Huang se había transformado en realidad había sido levantada directamente por Little Flame en este instante. Después de lo cual, el gigante giró como un molino de viento y fue arrojado sin piedad hacia abajo. ¡Boom! El gigante se estrelló directamente contra la ciudad, lo que provocó que muchos cayeran al suelo. Numerosos edificios colapsaron casi de inmediato y toda la ciudad se volvió caótica debido a este ataque de Little Flame. Una sorpresa también cruzó por los ojos de Lyndon cuando vio esta escena. Parecía que estos 4 meses de entrenamiento también habían dado como resultado que la fuerza de Little Flame aumentara a un nivel bastante aterrador. Jaja, parece que tu compañero no es rival para mi hermano. Lyndon levantó la cabeza y miró al gigante, que estaba envuelto bajo una llama, frente a él antes de volver a reír. Eres un poco hablador.
No será demasiado tarde para acabar con ese hermano tuyo una vez que me deshaga rápidamente de ti. Su Tianó era vagamente visible en el corazón del gigante de fuego. Sus ojos estaban densamente fríos mientras miraba a Lin Don. En el siguiente instante, su gran cuerpo de repente salió disparado. Una llama salvaje y violenta barrió locamente hacia Lin Don como una nube ardiente. Lin Don presionó los dedos de los pies en el aire y rápidamente tiró de su cuerpo hacia atrás. La lanza de hueso en su mano también formó numerosas sombras de lanza afiladas que se estrellaron contra el enorme cuerpo desde todas las direcciones. Clank, clank. Esas sombras de lanzas aterrizaron en esa enorme figura pero simplemente emitieron ondas de sonido claro. Las chispas volaron en todas direcciones. Sin embargo, no se había producido ningún efecto sustancial. Este es el cuerpo del demonio de la llama. Es imposible que lo rompas. Esto es lo mismo para Muang. Posee el cuerpo de montaña áspera, ¿crees que tu hermano puede herirlo? Los dos ni siquiera pueden romper nuestra defensa, pero están pensando en pelear con nosotros, qué tontería más idiota. Su Tianó se rió con frialdad. A su tono no le faltaron algunas burlas. Lin Don entrecerró los ojos. Su mirada miró rápidamente a la ciudad de abajo y de hecho vio que el enorme cuerpo que fue arrojado por Little Flame se había puesto de pie una vez más. Después de lo cual, la figura agarró al azar una roca enorme y una vez más cargó agresivamente contra Little Flame. ¿Vas a confiar en tu caparazón de tortuga? Una sonrisa fría se reveló en los ojos de Lin Don. Debe decirse que Su Tianó y Mu Huan fueron de hecho extremadamente problemáticos para tratar. Sin embargo, Lin Don ya no era el mismo que hace 4 meses. Ya que estás tan orgulloso de este caparazón de tortuga, lo romperé. Lin Don se rió con frialdad. Solo contigo. Se levantó algo de desdén en la esquina de la boca de Su Tianó mientras se burlaba de Lin Don. Solo conmigo. Lin Don sonrió. Su cuerpo se movió y de hecho dejó de retirarse. En cambio, disparó directamente hacia Su Tianó. Eres un insolente. Los ojos de Su Tianó se volvieron fríos al ver esto. Su llama creciente repentinamente pululaba hacia su gran mano. Después de lo cual, se giró hacia Lin Don, palma del demonio de la llama. Innumerables cantidades de llamas se elevaron desde la gigantesca palma de fuego mientras bajaba zumbando. Un impulso que sacudió el alma de uno se emitió vagamente. De esa manera parecía como si lo acompañara un alma feroz. Rob, la enorme palma de fuego tenía una sombra que cubría todo lo que había debajo. Básicamente, había sellado todos los caminos de retirada de Lin Don. Sin embargo, la cara de Lin Don no mostró el más mínimo miedo. El sello formado por su mano cambió y el resplandor verde que permanecía a su alrededor se movió. Vagamente parecía haber formado una especie de membrana única sobre su piel. En realidad, se emitió un débil rugido de dragón parcialmente presente cuando se formó esa membrana. La piel del dragón verde cubría el cuerpo de Lin Don. Al mismo tiempo, su cuerpo se volvió como un meteorito cuando lanzó su palma hacia adelante. En realidad, se encontró con la cabeza gigante de la palma de fuego. ¡Boom! La frialdad en los ojos de Su Tianó se volvió aún más intensa al ver esta acción de Lin Don. Dejó escapar un grito frío y la gran palma de fuego de repente se volvió salvaje y violenta. Finalmente, explotó directamente con un boom, silbido, silbido. Una llama feroz e incontrolada llevó un viento poderoso que podría herir gravemente a un experto en el etapa 3 Yuan Nirvana mientras se desplazaba, dándole la apariencia de un hermoso festín de llamas. Su Tianó inmediatamente dejó escapar una risa fría al ver esta escena. Sin embargo, antes de que su risa fría pudiera detenerse naturalmente, la sonrisa en su rostro se solidificó. Esto se debió a que había un resplandor verde dentro de la tormenta de fuego que se extendía. El resplandor verde en realidad cargó a la velocidad de un rayo, mientras contenía un fuerte impulso. En el siguiente instante, apareció en el corazón del gigante, que era el frente del cuerpo real de Su Tianó. Lin Don, no puedes romper la defensa de mi cuerpo de demonio de la llama. La aparición de Lin Don frente a él claramente había causado que Su Tianó se sorprendiera un poco. Poco después, sin embargo, este último gritó con firmeza. Puede que no sea necesariamente el caso. Lin Don levantó la cabeza, separó los labios y sonrió a Su Tianó. Sin embargo, esa expresión suya tenía una hoja densamente fría como la nitidez. Crujido, crujido. El resplandor verde se movió salvajemente sobre el cuerpo de Lin Don. Inmediatamente, pequeñas escamas densas de color verde en realidad comenzaron a emerger extrañamente en la mano derecha de Lin Don. Las escamas no eran gruesas. Sin embargo, el ligero brillo verde parpadeante que emitió causó una profunda inquietud y peligro en el corazón de Su Tianó. Mano desgarradora del cielo del dragón verde. Sin embargo, era inútil hacer algo en este momento. La expresión de Lin Don se había vuelto helada en ese instante.
Su mano, que estaba cubierta por escamas de color verde, salió corriendo con la velocidad de un rayo. Parecía ser como un rayo de luz que había penetrado a través del aire vacío y se había estrellado despiadadamente contra el pecho del gigante. Después de lo cual, penetró con fuerza la defensa de la que Sutiano estaba orgulloso frente a los ojos sorprendidos de este último. Capítulo 550, derrotando a los dos generales, boom, un sonido profundo y ensordecedor resonó una vez más en el cielo. Después de lo cual, las miradas de toda la ciudad se juntaron hacia el cielo. En ese lugar, la mano de Lyndon ya se había insertado con fuerza en el cuerpo del gigante de fuego como si fuera la hoja más afilada. Su mano había atravesado la defensa extremadamente poderosa del gigante de fuego. Muchas personas se vieron inevitablemente atrapadas por el miedo cuando esta escena se reflejó en sus ojos. Aunque nunca habían intercambiado golpes personalmente con Sutiano, por su aura actual, podían decir cuán poderoso era este gigante de fuego que este último había creado. Nadie hubiera pensado que Lyndon aún podría penetrar a la fuerza una defensa tan fuerte. Tal fuerza destructiva fue realmente un poco impactante. Su cuerpo escondido dentro del gigante de fuego, cuando Sutiano vio la hoja de Lyndon como una palma penetrar sus defensas en llamas, la alarma y la furia destellaron en su rostro. Sin embargo, su expresión se endureció rápidamente. Con un cambio en los sellos de mano, las furiosas llamas circundantes se apagaron repentinamente. Las llamas se enroscaron frenéticamente alrededor del brazo de Lyndon mientras unicaliente e indómito se adentraba continuamente en el cuerpo de Lyndon con el objetivo de hacer que el poder Yuan en el cuerpo de este último se amotinara. Evidentemente, Lyndon sintió la intención de Sutiano. Sin embargo, no había pánico en sus ojos. En cambio, simplemente sonrió de manera burlona. En el siguiente instante, un pensamiento pasó por su mente cuando el poder devorador se extendió repentinamente desde el interior de su cuerpo. El tórrido y que había invadido su cuerpo fue completamente tragado en una fracción de segundo. Solo mira cómo rompo este cuerpo de demonio de la llama tuyo. Lyndon levantó la cabeza y sonrió ante el verdadero cuerpo de Sutiano. Con un giro de su palma, poder devorador estalló de inmediato. El cuerpo del demonio de la llama se creó a partir del poder Yuan de Sutiano a través de algún método especial, lo que lo hizo extremadamente poderoso. Sin embargo, este tipo de fuerza provino naturalmente del poder Yuan que lo llenaba. Ahora que había surgido el poder devorador de Lyndon, el poder Yuan rápidamente comenzó a desaparecer a un ritmo sorprendentemente rápido. Inmediatamente, el cuerpo del demonio de la llama comenzó a desvanecerse. ¿Qué estás haciendo? El cambio en el cuerpo del demonio de la llama fue sentido naturalmente por Sutiano, cuya mente estaba conectada a él. Su expresión cambió de inmediato mientras gritaba severamente. Sin embargo, Lyndon ignoró por completo el grito de Sutiano. El poder devorador estalló salvajemente y de hecho se tragó la mayor parte del poder Yuan dentro del cuerpo del demonio de la llama después de varios segundos. Habiendo perdido una gran cantidad de poder Yuan, el cuerpo del demonio de la llama lentamente comenzó a desmoronarse bajo numerosas miradas de asombro. Estas artes marciales del alma de las que Sutiano está tan orgulloso, en realidad fueron rotas por Lyndon con tanta facilidad. El cuerpo del demonio de la llama desapareció y el cuerpo de Sutiano apareció una vez más ante toda la ciudad. Sin embargo, su rostro actualmente estaba teñido de un verde furioso, mientras que la mirada con la que miraba a Lyndon estaba levemente teñida de miedo. Independientemente de lo orgulloso que estaba, había entendido a través de esta batalla que Lyndon no podía compararse con esos caballos oscuros a medio cocinar que había conocido antes. Suos. Lyndon destrozó el cuerpo del demonio de la llama y vio aparecer el verdadero cuerpo de Sutiano. Sin perder el ritmo, Lyndon se movió y voló hacia adelante mientras su mano escamada verde cortaba hacia la garganta de Sutiano como un rayo. Al ver que Lyndon permaneció implacable a pesar de haber obtenido la ventaja, Sutiano resopló con ira. Su lanza se sacudió mientras agitaba un viento extremadamente fuerte que atravesó sin piedad la mano de Lyndon. Por la forma en que lo vio, aunque Lyndon era bastante poderoso, era probable que este último no se atreviera a enfrentarse a la larga lanza con sus propias manos. Clank, sin embargo, había calculado mal. Lyndon no solo no mostró la menor intención de esquivar la lanza afilada de Sutiano. En cambio, extendió la mano y agarró la lanza. Crujido, crujido. Las chispas brotaron salvajemente de la palma de Lyndon. Sin embargo, no importa cómo luchó la lanza afilada, no pudo escapar de la restricción de la palma de Lyndon. Romper. Lyndon de repente se apretó. Las escamas verdes que cubrían su palma de repente brillaron cuando una fuerza aterradora explotó. Inmediatamente, se escuchó un claro sonido de ruptura cuando la larga lanza carmesí en la mano de Sutiano, un tesoro del alma terrenal, fue aplastada con fuerza por la mano de Lyndon. Después de aplastar la punta de la lanza, Lyndon arrojó su mano mientras brillos fríos se disparaban en todas direcciones.
Con una agudeza inusual, se acercaron a Sutianó. ¡Bam, bam! La figura de Sutianó rápidamente retrocedió de una manera lamentable, un brillo dorado parpadeó en su cuerpo. Después de soportar varios disparos, finalmente emergió de la tormenta que se formó a partir de los fragmentos de la punta de la lanza. Bastardo. Aunque el ataque no le causó mucho daño, la expresión de Sutianó se había vuelto extremadamente fea. Anteriormente, Lindon rompió su cuerpo del demonio de la llama. Ahora, incluso su arma se había hecho añicos. Parecía como si hubiera caído completamente en una situación desventajosa. Justo cuando Sutianó no pudo soportarlo más y estaba a punto de maldecir furiosamente, una luz brilló frente a él. Sus pupilas se encogieron de inmediato. Una figura se había adherido a su frente en medio del alboroto que ahora envolvía a toda la ciudad. La figura que había brillado y llegado de una manera fantasmal hizo que las pupilas de Sutianó se encogieran cuando una sensación de peligro extremo se extendió desde el fondo de su corazón. Sin pensarlo, un resplandor dorado brillante explotó desde el interior de su cuerpo. Una mano rodeada por un resplandor verde pareció atravesar el espacio a una velocidad que no se podía ver a simple vista y se estrelló fuertemente contra el pecho de Sutianó. ¡Bam! Un sonido sordo y profundo apareció en este momento cuando el brillo dorado brillante en el pecho de Sutianó se atenuó instantáneamente. Un tono rojizo apareció en su rostro antes de que una bocanada de sangre fresca fuera escupida de su cuerpo ahora al revés. Al ver el cuerpo de Sutianó volar hacia atrás de una manera miserable, toda la ciudad se quedó en silencio. Los ojos de muchos espectadores prácticamente se salían de sus órbitas. Este fue especialmente el caso de Tianzhen, cuyo rostro estaba lleno de incredulidad. Era claramente consciente de la fuerza de Sutianó. Era un experto en la cima de la etapa los 3 Yuan Nirvana y ya poseía la capacidad de intentar la cuarta tribulación Nirvana. Sin embargo, esa persona había perdido miserablemente en una batalla 1 a 1 con Lindon. ¿Qué tan fuerte se volvió Lindon en los últimos meses? Cualquiera podría decir de esta batalla que el general de fuego del gran imperio Gan, Sutianó, no representaba una amenaza para Lindon. La cara del cercano Sutianó estaba teñida de verde y blanco. Claramente, estaba furioso. Sin embargo, tampoco era tonto. Si continuaba tratando a Lindon como esos caballos oscuros a medio cocinar, no poseería las calificaciones para convertirse en uno de los 4 generales del gran imperio Gan. La fuerza que Lindon había mostrado fue suficiente para hacer que Sutianó fuera extremadamente cauteloso. Lindon miró a Sutianó. Esta vez, no volvió a atacar. Aunque ahora no le tenía miedo a este último, todavía necesitaba mostrar cierta cautela hacia el superimperio detrás de este individuo. Olvídese de si pudo matar a Sutianó, incluso si pudiera hacerlo, el precio que tendría que pagar también sería bastante alto. Esta no era una situación que Lindon deseaba ver. Ambos han perdido. Lindon miró a Sutianó, cuyo rostro era una mezcla de verde y blanco antes de declarar de repente con calma. Al escuchar estas palabras, Sutianó se sorprendió. Se dio la vuelta apresuradamente cuando escuchó un fuerte estruendo conmovedor que repentinamente surgió del distante campo de batalla. En ese lugar, se apoderó de una monstruosa ferocidad. Una figura fuerte cubierta por un resplandor sangriento balanceó su puño como un demonio. La luz sangrienta se transformó en una feroz cabeza de tigre sobre la tormenta de puños que descendió. Cada golpe fue lo suficientemente poderoso como para herir a un experto en el etapa 3 Yuan Nirvana. Boom, boom, boom. Los puños fueron acompañados por una impactante presión de viento mientras golpeaban el cuerpo de montaña de Muang desde todas las direcciones. Inmediatamente, una gran grieta se extendió sobre el cuerpo de la montaña del suelo amarillo, creciendo más y más hasta que explotó por completo con un boom, bang. El cuerpo de la montaña explotó cuando una figura salió disparada de él de una manera miserable. Al final, una fila de edificios debajo se convirtió en escombros cuando una nube de polvo se extendió hacia afuera. Un momento después, el cuerpo de Muang salió corriendo con un rastro de sangre en la esquina de su boca y llegó a lo alto de un edificio. La fuerza de la que estaba tan orgulloso había sido completamente reprimida por Little Flame, lo que lo llevó a terminar en una posición desventajosa. Esta no era una situación que nunca había encontrado antes, pero era la primera vez que alguien de un imperio de bajo rango lo obligaba a hacerlo. Después de enviar a Muang a volar, cuando Little Flame vio que Lindon no intentó matar a todos sus enemigos, el brillo de sangre sobre el cuerpo de Little Flame también se retiró ligeramente, mientras que el tigre de sangre en su puño también se dispersó gradualmente. Todas las miradas en toda la ciudad se habían reunido hacia estas dos figuras que de repente parecían haberse vuelto extremadamente deslumbrantes. Ninguno de ellos esperaba poder derrotar a los expertos que poseían una gran reputación en el campo de batalla antiguo y que ya habían avanzado en el ranking Nirvana. Además, esto también significó que de ahora en adelante, Lindon y Little Flame realmente se convertirían en expertos en el ranking Nirvana. Después de un año de silencio en el caótico campo de batalla,
Lindon finalmente había comenzado a emerger. La expresión de Tianzen estaba pálida mientras observaba esta escena desde el frente del salón dorado. Finalmente, tragó un bocado de saliva. Sabía que el futuro de Lindon ya no sería una existencia que pudiera ofender. Era mejor que ocultara obedientemente todos esos rencores del pasado en su corazón. Un grupo de personas en un cierto lugar de la ciudad también miró a la ahora deslumbrante Lindon con expresiones complicadas. Algunas de estas caras no eran extranjeras. Eran del imperio acantilado del diablo. Ese tipo ya es así de fuerte. Sizuan apretó los dientes, sintiéndose extremadamente reacio a resignarse a esta situación. Sin embargo, esta falta de voluntad también contenía un rastro de miedo. No nos preocupemos por esos rencores pasados. Si lo volvemos a provocar, solo buscaremos la muerte. Sikun miró fijamente la figura durante mucho tiempo. Sin embargo, todo lo que pudo hacer fue suspirar en voz baja. ¿Quién hubiera esperado que la persona que parecía ser similar a una hormiga en sus ojos en ese entonces realmente llegara a esta etapa que incluso él tiene que admirar? Vamos. Nos dirigiremos al centro del campo de batalla antiguo. La guerra de los 100 imperios debería comenzar allí. Sikun agitó la mano, se dio la vuelta y salió de la ciudad. Realmente quería saber qué tipo de nivel podría alcanzar esta persona, que había seguido creando milagros en la guerra de los 100 imperios. Ese era el verdadero lugar donde competirían los fuertes. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.